Está aquí en el estudio de Línea Directa el secretario de Salud del Gobierno del Estado, Héctor Melesio Cuen. Maestro, gracias por aceptar esta invitación. Muy buenos días. El agradecido soy yo, Víctor. Muchas gracias. Un saludo para todos los radioescuchas. Pues aquí estamos en medio de noticias terribles, como es el asesinato de el periodista Sí, Luis Enrique lamento Ramírez. mucho lo que pasó. Nuestro más sentido pésame a toda su familia, a sus amigos y sobre todo a toda la gente que pertenece a los medios de comunicación. Sabemos que es una gran pérdida, algo terrible. Ahí me tocó tratarlo mucho y sobre todo en los últimos tiempos tuve un trato muy afable con él, ¿no? Un trato donde siempre estábamos a la mano, eso es lo más importante. Sí, difícil porque el periodismo implica crítica, implica señalar y muchas veces el periodista pues no es muy bien visto cuando no hay, digamos, tolerancia hacia su trabajo, pero pues al final de cuentas queda pues el ser humano, ¿no? Sí, el Como ser todo. humano y sobre todo, Víctor, después de que pasan este tipo de situaciones, la gente, bueno, alaba mucho a la persona, pero en vida, como decía mi padre, Así en es. vida. En vida hay que apoyar a la gente. Siempre hay problemas de diferente índole y bueno, lo único que nos queda son los amigos, los amigos. Y en el caso de Luis Enrique, él tenía problemas serios de diferente índole Sí. y siempre andaba buscando a sus amigos. De tal manera que hoy mucha gente que dice cosas, que habla, yo espero que en vida le haya echado la mano. Sí, pues ahí está el mensaje, Héctor Melesio Cuen. Y lo hemos invitado al secretario de Salud para revisar cómo estamos en estos momentos con, por un lado, la situación de la pandemia, que algunos especialistas alertan que esto no ha terminado, que debe seguir usando el cubrebocas, como aquí llegó Cuen con el cubrebocas, es un lugar cerrado, entiendo que se mantiene esta recomendación. Y por otro lado, el avance de la vacunación COVID. En general, el panorama pues parece que es favorable, ¿no? Como que Sinaloa ha mantenido una, digamos, una tendencia a la baja. Sin embargo, de pronto por ahí se presentan casos que nos recuerdan que el virus sigue activo en la comunidad, Sí, secretario. estamos en una transición, ¿no? Eso es. De lo que es el estado de la pandemia al estado endémico, donde ya en el estado endémico es predecible esta enfermedad. Y como ya conocemos el agente infeccioso, se pueden tomar las medidas pertinentes. Cuando esto surgió no sabíamos nada de este agente infeccioso, de tal manera que como moscas estaban muriendo gente y no sabían el por qué. De tal manera que gracias a la investigación científica rápidamente se tuvo lo que es el genoma, las características de este virus. Rápidamente se descubrió que era una enfermedad infecto contagiosa que se transmitía a través de las gotas de saliva y rápidamente se recomendaron los protocolos de prevención. Y en la cuestión de curar a la gente, tú recordarás la cantidad de medicamentos que se usaron que hoy sabemos que no servían para nada. No, pues era una lista enorme, Una ¿no? lista Sí, enorme, ibas con el médico sí, y no te alcanzaba un lado de la receta. así es. De tal manera que hoy sabemos cómo se cura esto, que no se cura definitivamente, todo depende de la fortaleza de nuestro aparato inmunológico y su fortaleza, hablo del aparato inmunológico, depende mucho de la genética del individuo, depende mucho de la edad, depende mucho de la nutrición, depende mucho de su fortaleza en todos los sentidos. Y hoy, ante lo que hemos vivido, Víctor, pues dicen que el que no aprende en cabeza ajena lo hará en la propia. Hemos aprendido en cabeza propia y de repente mucha gente murió porque tenía sobrepeso y tenía obesidad. ¿Se puede evitar esto? Claro que se puede. No, mucha gente tenía el problema, por ejemplo, de la diabetes. ¿Se puede evitar esto? Se puede controlar. Claro que se puede controlar los hipertensos, que no es otra cosa más que un descuido que nosotros tenemos en la vida en todos los sentidos, el sedentarismo, entre otras muchas cosas, el chequeo médico permanente que debemos de tener, porque una enfermedad cuando va iniciando tiene remedio. Muchas veces ya que avanza, la controlas y muchas veces no tiene remedio. Entonces, es un gran aprendizaje lo que estamos teniendo, simplemente el hecho de lavarse las manos. Qué importante, Sí, no, no únicamente para el COVID-19,
sino para muchas enfermedades que tienen que ver con las bacterias, que tienen que ver con los hongos, pero sobre todo que tiene que ver con los parásitos. El los lavado de parásitos, manos. El lavado de manos, porque a través de las manos te llevas la bacteria, el parásito al alimento que vas a consumir, Sí. o simplemente te llevas las manos a la cara. Sí. Y te contaminas. A los ojos. A los ojos, Sí. pues cualquier mucosa, pues entonces es muy importante. Ayer estuve en el Tec Milenio, en un evento de una asociación civil, Alianza por Sinaloa, Sí. y precisamente todo se trataba de prevención, y explicaba, ¿no?, la importancia del cubrebocas, pero cómo con el cubrebocas no puedes cubrirte o no puedes prevenir el dengue, porque es diferente la forma de transmisión. Así es. Y cómo con un mosquitero no puedes prevenir otro tipo de enfermedades, que el punto central eran las enfermedades de transmisión sexual. Sí. ¿No? Entonces, cada enfermedad tiene su agente infeccioso, y ese agente infeccioso tiene características diferentes entre ellos, o tienen características diferentes entre ellos, y aquí lo importante es conocer, información y más información, y en torno a ello tú puedes prevenir muchas enfermedades. Si ahorita nosotros los químicos vemos poca amibiasis ya. Ajá. Vemos menos lombrices en las niñas y los niños. Sí, sí. Antes era muy común. Era muy común, ¿por qué? Sí. Pues porque generalmente esa es la falta de aseo Ajá. personal, pero sobre todo el lavado de manos. Y ahora con el COVID-19 aprendimos a que tiene que estar desinfectado lo que son las frutas, las verduras, que la cocción es muy importante. Por ejemplo, en la carne de puerco, si tú comes carne de puerco que tiene ladillas, se te puede desarrollar en el intestino una lombriz que puede medir hasta 6, 8 metros, que es la solitaria. O si consumes el huevo de la solitaria, esa llega al intestino, pasa al torrente sanguíneo y tiene mucha afinidad por el cerebro, y se forma la cisticercosis, por ejemplo. Sí. Entonces la gente debe de conocer la manera de cómo se transmiten las enfermedades para que haya conciencia. Correcto. Y es donde viene la prevención. Exactamente. Todo esto es, digamos, apostarle más a la medicina preventiva, a la prevención de las enfermedades a través de lo que ya nos ha comentado, el ejercicio, buena alimentación, en fin. ¿Por qué algunas personas tienen tanto tiempo, estamos hablando ya, no, quizás de más de un año, que les dio COVID y no han logrado recuperarse? Porque es la genética de esa persona. Eso es fundamental, qué tan fuerte esté esa persona. Por ejemplo, hay una persona que dio positiva a la prueba de PCR más de 500 días, pero estaba inmunocomprometido. ¿500 días con COVID? Con COVID. Más de que es el récord ahorita a nivel mundial. Eso porque la persona está inmunocomprometida, su aparato inmunológico no lo defiende. Prácticamente no existe. Sí, entonces, por ejemplo, cuando uno tiene gripa, no necesita ningún medicamento para aliviarte, no es tan agresivo el virus de la gripa. Se autolimita el virus y desaparece. Sí, contagias gente, pero tiende a desaparecer. Sí, tomas el paracetamol, a veces tomas el ibuprofeno para las molestias nada más, pero lo que te cura es tu cuerpo, es la fortaleza de tu aparato inmunológico, tus anticuerpos, en pocas palabras, tu inmunidad es lo que te cura. ¿Y cómo podemos fortalecer nuestro sistema inmunológico, además de que nos han dicho de aliméntate bien y todo esto? ¿Es posible? Porque ahora que decía, puedes contagiar a otros con una gripa, pero se te va a quitar si tienes un buen sistema inmunológico. Con el cubrebocas se contagia menos, por cierto, ¿no? Sí. Por el cubrebocas, por ejemplo, ha habido menos influenza. Eso es. Porque también es una enfermedad de infecto contagiosa. Eso es. Menos gripas. Sí. Mucha gente que me está escuchando seguramente dice, oye, hace mucho que no me da gripa. Sí, porque usa el cubrebocas. Exacto. Pero entonces, ¿cómo podemos, qué digamos, consejos prácticos para mejorar? Aliméntate bien. ¿Y qué es alimentarse bien? Alimentarse bien es comer frutas y verduras, variado. Comer las cantidades, las porciones adecuadas de proteínas, carbohidratos y grasas también. Todo esto es importante. Y lo otro es no al sedentarismo. Eso es. Hay que moverse. La activación física juega un papel muy importante. Por ello, yo recuerdo hace muchos años una recomendación que nosotros hicimos fue que en todas lo que es el nivel básico hubiera activación física. El problema es que
bueno, vamos a hablar, los gobiernos o en este caso los congresos, que son los que aprueban los presupuestos, Sí. poco dinero para los maestros de educación física y casi nulo dinero para lo que es la infraestructura deportiva en las escuelas. Qué importante es esto desde la educación básica, ¿no? Desde Sí. preescolar, primaria, que los niños se acostumbren a hacer ejercicio, ¿no? Ahí te marca, Eso es. ahí te marca para futuro. Sí, No, lo que haces de chico lo vives en un futuro. así es. Por ejemplo, si tú tienes una buena educación de pequeño, si tú tienes una buena primaria, una buena secundaria, bueno, lo que es el tipo básico, Esas son las bases. seguramente tú puedes ser un Ciro Peraloca, puedes ser un inventor, alguien que innove, que desarrolle tecnológicamente. Pero ¿por qué en México casi no tenemos innovación, desarrollo tecnológico, patentes a nivel internacional? Precisamente porque tenemos un sistema educativo muy deficiente. Se falla en lo básico, Ajá. muchas veces están hasta desnutridos los niños, no es por culpa de ellos, porque el índice de pobreza es muy alto aquí en México, y somos entonces, un país subdesarrollado. La educación básica, la educación física desde niños es fundamental para la prevención de enfermedades. Es fundamental para la prevención de enfermedades y si quieres ser un atleta de alto rendimiento, debe de iniciar desde pequeño, desde niño, pero aparte de iniciar desde niño, tu genética cuenta. Sí, claro, claro. ¿No? Por eso a muchos adultos se les dificulta hacer ejercicio porque no hicieron ejercicio de niños, no hicieron alguna actividad deportiva, ¿no? De niños, no tuvieron quizás un buen ejemplo Sí, en no, casa, ¿no? y ya se les, el cochambre de lo que es la aterosclerosis, no, a nivel de las arterias ya se le Sí. acumuló. ¿Por qué? Porque pues descuidó mucho lo que es la alimentación, no hizo Ajá. ejercicio Pero aún así es y paga posible, la ¿no? factura. Claro que sí, es Sí, posible y ahora hay muchos medios físicos, sí, incluso cateterismo, entre otras cosas, correcto. para poder agrandar lo que es la luz de las Y arterias. entonces un buen cardiólogo, un buen nutriólogo o nutrióloga y y a Nutriólogo empezar, ¿no? y Con empezar. voluntad. Sí, Bueno, nos queda 1 minuto y medio, y nos va a tiempo se rápido. nos va el Es tiempo. apasionante este tema de la salud y con Héctor Melesio Cuen, que además lo vive en carne propia a diario, en la supervisión de todas las áreas del sector salud. El tema de la vacunación, ¿cómo vamos con los adolescentes de 12 a 14 años? ¿Cómo arrancó esto? Muy bien, ya tenemos, inclusive aquí tengo el dato, Sí, ya exacto, el último dato de 12 a 14 años, 31.873, que es aproximadamente 30-31% de los que pensamos en vacunar. ¿eso es hasta ayer? Eso es hasta anoche. Anoche, Sí, perfecto. 31.000. Pero le aclaro a la gente que 14 años nosotros ya habíamos iniciado antes, 14 años que cumplían 15 y que de 14 años tenemos 33.223, el 63.85 de los de 14 años. Y en esta nueva programa de vacunación de 12 hasta 14, porque abarcamos parte de los de 14, Sí. que son un poco más de 150,000, ¿no? En lo que son 12, 13 y 14 años. Pero como ya se vacunó mucho de 14, estamos calculando 100,000 o 103,000, lo que dijo el señor gobernador como información. De tal manera que vamos bastante bien y vamos a calcular ya lo que es el comando de vacunación este fin de semana para Correcto. ver cómo vamos y si va a ser necesario a lo mejor ir a las escuelas. No hemos ido a las Eso es. escuelas como lo hicimos de 18 y más porque estamos viendo si hay alguna reacción. Tenemos, por ejemplo, aquí en la 9ª zona militar, en el que hay pediatras, médicos generales, ambulancias, por aquello de que se puede ofrecer alguna reacción ¿Ya está adversa. ahorita todo bien? Todo está muy Sí, bien, sí, perfecto. todo muy Muy bien, bien. de tal manera que yo le hago un llamado aquí a todos los padres de familia porque deben de acompañar a sus adolescentes, a sus hijos, que vayan y se vacunen, es bien importante. Está muriendo gente en el post-COVID, la secuela que le deja más adelante se paga una factura. Entonces es mejor quedar inmunizado no por la O enfermedad, sea, cuando sino no por se la está vacuna. vacunado, ¿no? Sí, cuando no se está Sí. vacunado, pero aún así. Es que hay personas que dicen, a mí ya me dio, ya me vacuné. No, señor, No, eso aquí es después de 4 meses tiende a bajar lo que es la concentración de anticuerpos y llega un momento que no protege. correcto. Por eso los Eso es. científicos en este momento están trabajando para ver cada cuánto tiempo se tiene que poner un refuerzo Muy bien. Pues estaremos muy atentos. Se está vacunando en todo el estado, ¿verdad? en todo el estado. Eso es. Muy bien. Estaremos atentos al seguimiento de la información y como siempre, muchas gracias. Muchísimas Es el gracias. secretario de Salud del Gobierno del Estado, Héctor Melesio Cuen Ojeda. Una pausa y regresamos con más Línea Directa, información de verdad.